Hola, ¿cómo están? Bueno, con el tema de las nuevas tecnologías hemos pasado a hacer un seminario original de Netflix, que tendría que en verdad decirse NetFideX, más apropiado de nuestro campo. Así que seguramente hoy la imagen será mucho más nítida que en ocasiones anteriores. Quien analiza hoy es como ustedes saben, el primer parágrafo, el primer capítulo del texto de Lacan, La dirección de la cura, del año 1958. En ese capítulo, su tramo final termina por preguntar si el que analiza es el que interpreta aprovechando la transferencia, el que la analiza como resistencia, el que impone su idea de la realidad. Hoy, con la situación de confinamiento por la cuarentena en el que estamos, que ya estamos acercándonos a los 40 días de estar en casa, como se dice, las preguntas pueden quizás respecto de quién analiza hoy variar un poco. Quien analiza hoy es el que sostiene a rajatablas que hay que analizar en la presencia efectiva en los consultorios, barbijo, alcohol en gel y cuidados mediantes, o es el que practica el análisis a distancia con videollamada, o es el que lo practica por los medios telefónicos, en el sentido de que sea solamente la voz, sin la imagen, o es el que suspende la práctica del análisis en transferencia, aunque la transferencia no esté interrumpida, la suspende hasta que termine la cuarentena. Bueno, por eso fue la idea de llamar a esta reunión del seminario ¿Quién analiza hoy?, tomando la imagen con que Netflix nos pregunta quién se conecta hoy o quién está viendo hoy Netflix según los integrantes del grupo que contrató el servicio. De lo que quiero empezar a hablar, lo que voy a empezar hablando hoy, es de algo que me parece que es muy importante de tomar en cuenta, que es el trabajo infantil. Y con trabajo infantil no me estoy refiriendo a los niños que trabajan, a los niños que son explotados en el trabajo, sino al trabajo que tienen que tomarse obligadamente los niños por el hecho de estar vivos y viviendo con otros. Es un trabajo que tienen que hacer con el cuerpo, con la imagen y con el lazo con los otros, en principio con esos tres temas. Ese trabajo cambia con la época, indudablemente. Los niños de hoy en día no tienen el mismo trabajo, la distribución del trabajo no es la misma que en épocas de Freud. Hoy los niños tienen a su disposición muchos más elementos y a la vez mucho más exigencias de trabajo. Uno de los trabajos que tienen que realizar es el que concierne a responderse a algunas preguntas. Podemos decir, si ellos pudieran hablar en la muy primera infancia, si ellos pudieran hacer las preguntas, estas preguntas podrían ser, por ejemplo, ¿qué relación hay entre mi cuerpo y la imagen que veo en el espejo? ¿Eso que veo en el espejo y mi cuerpo es un elemento o son dos elementos? Es decir, el conjunto que arma mi cuerpo, lo que yo siento y la imagen que veo, ¿es uno o es dos? La sensación que yo tengo cuando soy tocado, ¿es la misma que siento cuando toco a otro y el otro siente cuando yo lo toco algo parecido a cuando yo soy tocado por el otro?
¿Hay algún otro que es amado por mis padres como yo me siento amado por ellos? No, la dialéctica del pequeño otro, del hermanito. Es decir, yo que soy amado o que me siento amado, me encuentro con que hay otros que pueden sentirse o ser amados como yo, de otro modo que yo, y yo puedo amar al otro, el otro puede amarme a mí. Son una cantidad de interrogantes que los niños tienen con los que los niños se encuentran, que son cuestiones de estructura. El uno, el dos, el intermedio, la relación con los otros, el amor, la relación entre las sensaciones, el amor, el cuerpo del otro y la relación con los otros. Cuando Freud escribe el juego del carretel con su nieto, el Forda, que es la ausencia y presencia de la madre que se va y la madre que vuelve. Lacan formula una pregunta que es: ¿qué quiere ella que no soy yo cuando se va? ¿Volverá? ¿Puedo perderla? Porque el juego del carretel es la madre que se va, la madre que vuelve. ¿Puede perderme? ¿Puedo ser yo ese objeto para el otro? ¿Cómo me cuento respecto de los otros? La forma más común que nos ha llegado a esta pregunta es: tengo 3 hermanos, Juan, Pedro y yo. Es un modo de contar como cuenta el otro, que sería: tengo 3 hijos, fulano, Juan y Pedro. Ahora, si yo debo contar cuántos hermanos tengo que descontarme del conjunto de los hijos del otro. O sea, tengo que descontarme del conjunto en donde soy contado por el otro para poder descontarme y contarme como uno separado de los otros. Por eso la pregunta de ¿soy uno de los hermanos? ¿Tengo 3 hermanos? Decir el tener, ya aparece ahí la dialéctica del faro en relación al contar. Pero además, contar supone una operación de lectura. Es decir, ¿cómo leo aquello con lo que me encuentro? Otra tarea, otro trabajo que tienen los niños respecto de la sexualidad fundamentalmente respecto de la sexualidad, es ¿qué es eso que aparece como sensación ligada a mi cuerpo, pero que no es parte de mi cuerpo? El modo en que Lacan sitúa la aparición de las sensaciones en el pito de Juanito. O sea, fuera del cuerpo. ¿Qué quiere decir fuera del cuerpo? Fuera del cuerpo que hasta ese momento quedaba articulado en la imagen del espejo. Sensaciones en el cuerpo, nuevas sensaciones, es decir, un nuevo real, ¿sí? que es lo que anima, por así decir, lo que Freud llamó las metamorfosis de la pubertad, es decir, este segundo empuje de la sexualidad a causa del empuje hormonal que genera nuevas sensaciones que no pueden entrar en la configuración simbólica e imaginaria que tenía el niño. Por eso la pubertad, o lo que nosotros llamamos adolescencia, que comienza con estas metamorfosis, también producen un nuevo real que no se acaba con la pubertad y con la adolescencia, sino en cada emergencia de una nueva configuración de la imagen del cuerpo, es decir, de lo que sentimos como cuerpo propio, cuando algo ahí se produce como diferente. Por ejemplo, una herida, un accidente, una operación, la aparición de una enfermedad, de un dolor, de una mutilación. Esas metamorfosis no son solo de la pubertad, también están las metamorfosis de la vejez. También es cuando hay no solo la aparición de nuevos sentimientos o sensaciones de dolor, sino también la desaparición de alguna sensibilidad en algunas enfermedades, por ejemplo. Bueno, todo esto viene a cuenta de
lo intenso que es el trabajo de los niños, el trabajo que tienen que hacer los niños, para poder armar simbólica e imaginariamente la relación con los reales con los que se tienen que enfrentar. Su cuerpo, el cuerpo del otro, la relación con los otros, las sensaciones nuevas en el cuerpo, y también algunas cuestiones que nosotros tenemos como muy afincadas, como de la realidad, como por ejemplo que la voz de las personas sale del cuerpo de las personas, ¿no? La voz sale de la boca, sale del orificio de la boca de alguien que está vivo y se mueve, gesticula y emite sonidos. Eso es lo que nosotros tenemos como forma habitual de ubicar lo que es la voz. Pero ya los esquizofrénicos, los llamados esquizofrénicos de principios del siglo pasado, nos hicieron saber que las voces podían independizarse de un cuerpo y de un cuerpo que tiene una boca que se abre, que modula y que de allí sale la voz. La voz puede independizarse de un cuerpo. Es lo que se llama alucinación auditiva. Sin duda que nosotros hoy estamos acostumbrados a ver gente por las calles, cuando se puede andar por la calle, con auriculares más grandes, más pequeños, más disimulados, menos disimulados, donde escuchan voces, ¿no? Escuchan voces. Si estuviéramos en el siglo pasado y viéramos a alguien que se sonríe cuando va caminando por la calle, podríamos pensar que tiene risas inmotivadas a propósito de una alucinación auditiva. Bueno, ese objeto que los esquizofrénicos pudieron hacernos notar de su existencia, y separado del cuerpo, ahora es un objeto, es un gadget más, ¿no? Hablar solo por la calle, ¿no? En otra época, si alguien hablaba solo por la calle, decía que estaba loco. Bueno, ahora vemos gente que habla sola por la calle. Bueno, sola, ¿qué quiere decir? Que nosotros no sabemos con quién está hablando, pero no está hablando con el gran otro, alucinando, sino que tiene un micrófono que casi no se ve y está chateando o hablando por teléfono quién sabe con quién. También es la inversa, no es que el objeto voz se independiza del cuerpo, sino que el hablar a otro se independiza de la presencia efectiva del otro en la escena, ¿no? No admite la presencia de un tercero, ese hablar con el otro. También está las situaciones de realidad aumentada. Si nosotros veíamos en el siglo pasado a alguien contorneándose como si estuviera peleándose con alguien y no hay nadie ahí, bueno, ahora podemos ver a alguien que tiene unos anteojos así muy, muy sofisticados y está viendo una realidad aumentada donde está como peleándose con unas imágenes que se le proyectan en ese artefacto. Pero también existe la realidad aumentada, no solo de los Pokémon, ¿no? Esto de ir a buscar este Pokémon que te dice el teléfono que allí está, sino también algunos programas de citas, virtuales, te van diciendo quién de los que vos seleccionaste está a tu alcance. La hipervigilancia que tenemos ahora con las cámaras en todos lados y con el seguimiento que tenemos por Google, que una vez por mes nos dice estuviste acá, estuviste allá, visitaste tal lugar, qué te pareció tal restaurante. Esa hipervigilancia que tenemos hoy es la puesta en acto con la tecnología de las máquinas de influencia, de los testimonios que nosotros tenemos de personas que dicen que son vigiladas por la radio, por las cámaras, que en su casa hay cámaras y que en las emisiones de radio o televisión hablan de ellos. Es decir, todo eso que aparece ligado a la psicosis, o que aparecía ligado a la psicosis, es el mundo en que vivimos. ¿No? Cuando Da Vinci imagina un avión, cuando Julio Verne imagina un submarino, ¿qué son profetas? Efectivamente estaban imaginando una forma técnica de
de esos modos de viajar, o estaban respondiendo a preguntas infantiles, como ser, ¿y por qué los pájaros vuelan y nosotros no? ¿O por qué hay animales que pueden vivir bajo del agua y nosotros no? Son preguntas que para los niños son la cuestión de todos los días, la pregunta de los por qué. Y Da Vinci y Verne, ¿qué tenían que pudieron imaginar eso? Bueno, quizás lo que pudieron hacer en la vida despierta es lo que la mayoría podemos hacer cuando estamos dormidos y soñamos. Porque cuando soñamos, ocurre que el rendimiento del sueño da otros rendimientos que la vida despierta, porque por un lado está desconectado de los efectos sobre la realidad efectiva de lo que se vive en el sueño. Segundo, porque también está desconectado del lazo con los otros. Y también porque la censura está relajada, es decir, que hay ciertas cuestiones que pueden acceder a la conciencia o a la conciencia-percepción sin ser censuradas. Es decir, que hay ciertos artistas, tomando como artista Julio Verne en el sentido de un artista de la literatura, Da Vinci un artista de la figuración plástica y del estudio de los cuerpos, que pueden, como los poetas, tener ciertos rendimientos en la vida despierta que en general se corresponden con los sueños, es decir, rendimientos psíquicos que tienen que ver con una censura más relajada, con otro modo del lazo con los otros y del lazo con la vida de la física de la naturaleza. Otra cuestión, todo esto estoy tratando de girar alrededor de cómo caracterizar lo que Lacan ha llamado el registro de lo real. Voy dando vueltas sobre este tema. Otro punto son los signos del otro. Los signos del otro. ¿Qué quiero decir con los signos del otro? El otro con mayúscula es el que nos enseña a percibir. Nosotros no percibimos de una manera espontánea, o mejor dicho, supongamos para la esfera visual, nosotros vemos porque tenemos esa función en nuestro cuerpo adquirida, pero el modo en que percibimos la realidad depende de cómo somos enseñados a percibir. De ahí que los signos de la percepción o la percepción que hace signo depende de cómo el otro nos enseña. Por eso es que nosotros distinguimos ciertos colores y los esquimales distinguen otros colores en el blanco. Para nosotros está el blanco sucio, el blanco tiza, y paremos de contar. Y los esquimales pueden distinguir gran número de colores o 1000 distintos tonos de verde en la puna argentina. Nosotros somos enseñados a ver y lo que percibimos depende de lo que somos enseñados a percibir. Del mismo modo que somos enseñados a manejarnos en el espacio, que el espacio en que nosotros nos manejamos no es el espacio geométrico, no nos equivoquemos, nosotros no nos manejamos en el espacio geométrico porque la pasaríamos muy mal, porque en el espacio geométrico la distancia más corta entre el balcón del 5º piso y la acera de la calle son 5 pisos, alrededor de 13 metros. Sí, esa es la distancia más corta, pero es una distancia más corta si prescindimos de un cuerpo que vive, porque para nosotros ir del 5º piso a la calle nos requiere un recorrido bastante más largo, que es salir del departamento, ir hasta el ascensor o hasta la escalera y llegar de una manera topológicamente armada, ¿no? Es decir, de una topología que no es la geometría. Eso también tenemos que aprenderlo, es un aprendizaje. Dentro de lo que nosotros somos enseñados a percibir y a manejarnos en la realidad con aprendizajes topológicos, está también aquello que pudimos ver y que podemos escuchar o oír y que no entendimos.
hay restos de cosas vistas y oídas, pero no entendidas, que se organizan en lo que Freud llamó la fantasía. O sea, las fantasías se arman con cosas vistas y oídas que en su momento no pudieron ser entendidas. Esas cosas vistas y oídas no se constituyeron en verdaderos signos de la percepción, sino que se fijaron de un modo, digamos, a la espera de poder ser comprendidos. También son una manera de plantear un real, es decir, aquello que no puede entenderse en su momento y queda a la espera de recibir comprensión. O también puede quedar a la espera de retornar de un modo que puede ser, en ciertos casos, bajo la forma del sueño, bajo la forma de las asociaciones en análisis y también bajo la forma de alucinaciones o ilusiones. Volviendo a los signos del otro, quiero decir que lo real también puede adjudicarse a aquello que, visto y oído pero no entendido, retorna de un modo inesperado. Incluso lo siniestro puede tener que ver con estos restos. Luego está otro signo del otro, que es el signo del asentimiento. ¿Qué quiere decir el signo del asentimiento? Es en el estadio del espejo. El signo del asentimiento es cuando, como lo describe Lacan, es el niño gira su cabeza hacia el otro que lo sostiene, como preguntándole, no le pregunta porque no habla en ese momento, como preguntándole, esa imagen que veo yo, ¿tiene que ver con cómo vos me ves a mí? ¿Ese soy yo? Y el otro tiene que dar ese signo de asentimiento para que yo pueda identificar mi cuerpo a esa imagen y decir, ese soy yo. Es decir, ubicarme en el modo en que digo que soy en otro lugar que donde está mi cuerpo, está en una imagen. Es decir, que ahí hay una estructura de tres, que es la imagen en el espejo, las sensaciones de mi cuerpo, y el otro que gira como, digamos, que hace de pivote entre estos dos lugares, dando el asentimiento a mi pregunta. Es el ajá. Ese soy yo, ajá, sí, claro. Si no está ese signo, difícilmente pueda realizarse bien esa identificación. Ese signo de asentimiento también es muy importante cuando consideramos lo que ocurre en los autismos. El primer signo de asentimiento del que tenemos registro, que es casi un signo de consentimiento, podríamos decir, es en la encarnación del Verbo Divino en el cuerpo de Jesús, cuando en la descripción que hace San Bernardo, dice que el arcángel Gabriel se dirige a María diciéndole lo famoso, ¿no? Salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Entonces, y le dice que va a concebir un hijo del Señor, y ella primero se turba ante ese anuncio, esa anunciación, pregunta cómo es posible si no conozco marido, en fin, toda la dramática que ya conocemos. Pero lo novedoso que dice San Bernardo allí es que le dice a María, bueno, que el arcángel dice, tenés que apurarte, tenés que permitir una palabra pequeña hoy, limitada hoy en el tiempo para acceder a lo eterno, tenés que dar tu consentimiento. Bueno, ese signo de consentimiento es el primer consentimiento informado, digamos, es lo que hace que el Verbo pueda encarnarse. Es un misterio. Para la Iglesia es el misterio de la encarnación del Verbo Divino. Para Lacan es el misterio del cuerpo que habla, es decir, un nombre de lo real. Y Lacan se sirve de la formulación cristiana, ¿no?, del misterio como un nombre de lo real. Entonces, que los autistas puedan recibir, digamos, el lenguaje, pero además del lenguaje, el verbo, es decir, la palabra hablada por el otro, requiere de un consentimiento. El consentimiento del chico que consiente en recibir del otro
esa palabra que lo erotiza, porque necesariamente erótica esa palabra para que el cuerpo quede marcado, ¿no? Si el cuerpo queda marcado porque hay un erotismo ahí en juego con el baño del lenguaje, pero también el consentimiento, el asentimiento del otro que pueda estar a la altura, podemos decir, de la época, para retomar este término, de cómo son hoy el trabajo de los niños con las preocupaciones que tienen respecto de lo real de la estructura. Es decir, el trabajo infantil con lo real de la estructura, que es aquello con lo que tienen que encontrarse, no es el mismo real que en la época de Freud ni en la época de Lacan. Hoy los niños se encuentran muy rápidamente con las pantallas, con las computadoras, con los teléfonos celulares, con una vida de la virtualidad de los cuerpos y de una relación a las máquinas y no solo a los cuerpos, que es muy distinta a la que era hace 50 años, 80 años. Es decir, que el otro, el que tiene que dar el signo de asentimiento para que ese niño pueda recibir la palabra, pueda identificarse al espejo, es decir, pueda procesar esos reales que están desanudados, el otro tiene que dar el signo de asentimiento y tiene que recibir el consentimiento también. Para terminar, en los foros de la reunión pasada había circulado, fundamentalmente en uno de ellos, cierta objeción respecto de lo que yo traía como una diferencia entre un nuevo real, un real nuevo. Yo quiero volver a traer este tema, que a mí me parece que tiene su importancia, para decirlo de este modo. Primero, que lo real en Lacan tiene muchas formulaciones y muy distintas entre ellas. No es lo mismo decir el real, que es lo que vuelve al mismo lugar, que en verdad debería ser al mismo sitio, y Lacan se está refiriendo al real de la naturaleza, es decir, que los astros vienen, el sol sale todos los días por el mismo lugar, aunque sabemos que el sol no sale. No es lo mismo lo real como lo que no cesa de no escribirse, es decir, no se puede escribir la relación del goce entre los sexos. No es lo mismo decir que real es lo que no es ni simbólico ni imaginario. No es lo mismo el real que existe al nudo, es decir, que existe, pero no se sabe dónde, pues la existencia de lo real, él dice, el nudo es real porque permanece unido, pero lo que une, que es ese real, no se sabe dónde está, se escapa, se diluye en el nudo. Tampoco lo mismo lo real como lo imposible a soportar, que sería en términos lógicos lo no calculable, en términos freudianos sería lo inconciliable. No es lo mismo lo real como la vida, lo real de la vida, como lo pone en el nudo en la época de RCI. No es lo mismo los dioses son de lo real, cuando habla de los dioses griegos. No es lo mismo el impronunciable nombre de Dios, que es impronunciable, es indecible, no porque haya una imposibilidad fónica, sino porque ese nombre no tiene pronunciación factible. No es lo mismo el real del misterio del cuerpo hablante. No es lo mismo el real que toma, por ejemplo, la carta robada para ubicar que en esa alternancia se acuerda más, menos, 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 más, y que tiene un andamiaje simbólico que puede decir, después del 2 no puede venir el 3, ¿no? Habría que revisar eso, pero quiero decir, ahí también hay un real que es un imposible lógico. Son todas maneras distintas de plantear lo real. Otra manera es cuando preguntan los astros del cielo, ¿sabían cómo atraerse, con qué fuerza, antes de que Newton formulara la ley de gravitación universal? Con Hawkins podríamos decir, el universo sabía que se estaba expandiendo antes de que él haga la teoría del Big Bang y los agujeros negros. Hay un chiste, un gag de Woody Allen
no me acuerdo en qué película, donde él como chico se entera que el universo está en expansión y entonces no quiere ir al colegio porque dice el universo está en expansión, esto me deprime mucho, no puedo estudiar, no puedo ir al colegio, y el maestro le responde, sí, pero acá estamos en Brooklyn no hay ninguna expansión. Quiero decir, que el universo se expanda, ¿no? Eso... ¿Cómo sabían los astros que el universo se expande y tenían que moverse de otra manera que como a escala macrocósmica que como Newton lo dijo? Y cuando Einstein formula su teoría de que el espacio-tiempo, digamos que el tiempo es una coordenada más, que son 4 coordenadas, las 3 del espacio euclidiano y el tiempo, y que además el espacio es curvo, esto, ¿cómo es tematizado? Hay quienes todavía están diciendo que la Tierra es plana, no solo que el espacio no es curvo, el espacio del macrocosmos no es curvo, es decir, ¿qué quiere decir que es curvo? ¿Qué quiere decir que es curvo? Que nosotros veníamos durante generaciones de generaciones pensando y dando como real, como un abordaje simbólico de lo real, que la luz se desplazaba en línea recta. Y Einstein vino a demostrar que no se desplaza en línea recta, que puede ser atraída por fuerzas gravitatorias. Por lo tanto, el espacio es curvo. Cuando alguien plantea el terraplanismo, lo que nosotros encontramos ahí es que tiene una dificultad para hacer una lectura del pasaje de dimensión, de 2 a 3. Porque, claro, nosotros cuando vemos una pelota, esa pelota parece ser lo mismo que un círculo. Parece ser lo mismo que un círculo. Si no logramos recorrer el espacio circundante a la pelota, lo podemos confundir con un círculo. Bueno, todos estos son modos de nombrar lo real, y son reales muy diferentes. Pero lo que quiero fundamentalmente distinguir es entre un real que anuda o que está anudado y un real que desanuda. Por ejemplo, el real del nudo, el que existe pero no se sabe dónde, es un real que anuda. En cambio, el real que aparece como el coronavirus es un real que desanuda. ¿Por qué desanuda? Porque no permite sostener simbólico imaginario respecto de ese real. Entonces, para terminar, ¿qué quiero decir con nuevo real y real nuevo? El nuevo real puede ser un nuevo real histórico, es decir, los circuitos de la repetición donde digo, pero otra vez me encontré con lo mismo. Es un nuevo real histórico. O un real ahistórico, que son eso que Freud nombra como traumático, es decir, aquello que supone una cantidad inédita, nueva, desconocida, nunca percibida, que requiere ser ligada. El virus actúa hoy para la ciencia como un nuevo real, así como en los circuitos de la repetición, en el análisis, uno se encuentra con nuevos reales. Uno que tiene que ver con la historia de cada cual y otro que tiene que ver con la naturaleza y el lazo con los otros. Pero también está el real nuevo, que lo digo así, retomando cómo lo plantea René Lev en este libro, Poesía y Psicoanálisis, un libro donde hay artículos míos y artículos de él. Voy a citar de este libro, en la introducción que se llama Poesía y Verdad del Psicoanálisis, el texto de René Lev, lo siguiente, dice: la verdad está necesariamente sostenida poéticamente por el sujeto, no tanto para dar cuenta del real, sino para transformarlo hasta inducirlo en un real nuevo. Bueno, es de aquí que yo tomo este término, ¿no? El real nuevo, para diferenciarlo de un nuevo real o de otros reales. Entonces, recapitulando un poco para poder arribar a este punto, están los reales de la primera infancia, de la infancia, con los cuales los niños tienen que hacer ese trabajo tan intenso de poder asegurar un armado simbólico imaginario que permita poder estar en el mundo
con esos reales que no sean ni amenazantes ni tan extraños y que le permitan, por ejemplo, ir al colegio, ¿no? Ponerse a estudiar, ponerse a relacionarse con los otros, poder realizar funciones abstractas, bueno, todo lo que sabemos de esa etapa de los niños. Nuevos reales, la metamorfosis de la pubertad, los accidentes del cuerpo, las enfermedades, las mutilaciones, las cirugías, incluso tenemos evidencia, tenemos testimonios de lo que ocurre después de una cirugía plástica, ¿no? Reparadora o de las llamadas estéticas, esa transformación del cuerpo por un nuevo real. Esos son nuevos reales. Están los nuevos reales de la naturaleza, el virus en este caso, pero hay otros. Está también reales del lazo con los otros. Estoy hablando de las amenazas de las que Freud habla del malestar en la silvicultura, que son estos reales. También está, esos son, reales a los que habría que agregar, como ya dijimos, el real que se produce con la repetición neurótica, ¿no? Otra vez esto es más allá del principio del placer, con lo que Freud se encuentra, con la repetición de aquello que va más allá del placer, con un nuevo real. Pero el real nuevo, yo lo tomo entonces, como decía, de esta formulación de René Lev. Yo no sé si él estará de acuerdo con lo que yo voy a decir, pero a mi modo de entender, este real nuevo habría que pensarlo, ya que René lo pone en relación con la poesía, a lo que formula en Lacan, en el Seminario 24, donde también trabaja sobre la poesía, lo que formula Lacan del significante nuevo. ¿Qué es un significante nuevo? Algunos toman el significante nuevo como, bueno, hay que producir un neologismo, hay que producir algo que no estaba antes. A mi modo de entender, el significante nuevo quiere decir despojado de las ligaduras que con las posiciones de fijación libidinal o de goce que lo hacían estar por fuera del comercio habitual con otros significantes. Es decir, el significante nuevo, a mi modo de entender, es de nuevo disponible para entrar en el mercado de la significancia. Dejémoslo de significancia para otro momento, pero es disponible de nuevo para entrar como un significante cualquiera, un significante más. De nuevo disponible. De la misma manera entiendo que el real nuevo es un real, lo voy a decir por ahora sí, que ni está anudado, ¿no? Es decir, que existe, ni que desanuda, es decir, que irrumpe. Es cierto, el estatuto topológico de este real nuevo es a definir o a construir. Bueno, dejo esto en este punto y tal vez para avanzar en los foros y en la reunión siguiente.